con un chino, tienes que aprender a hablar ¿qué idioma? Mandarín, claro, no chino. Chino no existe. No, mandarín. No chino, el chino no existe. Mandarín o cantonés, que son los idiomas más importantes. ¿Por qué? Porque si tú quieres relacionarte con una persona de la China, tú tienes que conocer su idioma. Pues el idioma de Dios es el espíritu. Él es un ser espiritual, el Padre. Entonces, Él nos dio una esencia espiritual para nosotros poder tener una relación con Él. Pero además del espíritu nos dio lo que la Biblia llama el alma. En el alma, ¿verdad? Se encuentran, la Biblia, en el alma dice que se encuentran, digan conmigo, los sentimientos. Sentimientos. Digan conmigo, los pensamientos o la mente. Pensamientos. Eso. Y ahora digan la voluntad. La voluntad. El alma del ser humano, el alma del ser humano, que la Biblia a veces le llama corazón, a veces le llama mente, es súper importante. En el alma es donde nosotros, el alma es la que está conectada a los 5 sentidos, ¿ok? Olfato, gusto, vista, oído, tacto. Olfato, gusto, vista, oído y tacto. 5, ¿verdad? Y el alma está conectada y siente, percibe a través de esos radares que son los 5 sentidos, siente. Luego, basado en lo que tiene el sistema de creencias, evalúa, analiza, ¿verdad? Razona la mente y luego toma decisiones con la voluntad. Todo eso se hace con el alma. ¿Ok? Ojo con eso. Y luego tiene el cuerpo, que es esta casa que Dios nos dio mientras estamos en la tierra, ¿verdad? Que dice que es templo del Espíritu. Algunos son capilla, algunos son catedral y otros son basílica, de acuerdo a lo que comas, ¿verdad? Pero está el cuerpo. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiero que noten esto. Cuando Adán y Eva pecaron, que Dios le dice que no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comieres ese árbol ciertamente moriréis. Cuando Adán y Eva comen del árbol, ellos mueren, pero mueren espiritualmente. ¿Estamos claros en eso? Ellos siguieron, su alma continuó activada, su cuerpo siguió, ¿verdad? Y claro, la muerte fue entrando también al alma porque el ser humano fue afectado emocionalmente, fue afectado físicamente. Con el tiempo el ser humano cada vez vivió menos, pasamos a vivir 900 y pico de años a una época de la humanidad que vivíamos 35, 40, 45 años, era lo que se consideraba que iba a vivir un ser humano. Pero Dios se refería principalmente a la muerte espiritual. Entonces, el día que el ser humano peca, el hombre muere espiritualmente, el ser humano, y muerte significa que queda separado de Dios. ¿Ok? Muerte es separación de Dios. Ahora, no es que el ser humano no tenía espíritu. Estar muerto espiritualmente no es que tú no tienes espíritu. El ser humano mantiene un espíritu, pero un espíritu separado de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es la muerte espiritual. Yo quería que narrarles esto porque algunos lo conocen y otros tal vez no en detalle, pero esa es la condición de un ser humano que no tiene a Jesús, que no conoce a Cristo, que no conoce quién es Jesús, cuál es la obra de Cristo. Es una persona que está muerta espiritualmente. Su espíritu está separado de Dios, pero sigue teniendo alma y cuerpo. ¿Qué sucede? El ser humano fue creado para vivir una vida de éxito. Desde que Dios diseñó al ser humano, nosotros fuimos diseñados para prosperar, para progresar, para cumplir propósitos de Adán y Eva. ¿Ok? Pero esa vida de propósito, de éxito, de bendición, lo que llaman el shalom de Dios, el famoso bienestar de Jeremías 29:11, ¿ok? Estaba dependiente de la relación con el Padre. Entonces, en el momento que esa relación se quebranta, el ser humano queda incapacitado de poder expresar o de ver en su vida la expresión plena de la bendición del Padre. Pero queda en su corazón con el diseño de Dios de buscar éxito, porque en el corazón queda ese drive, ese impulso que es el que mueve al ser humano a querer buscar siempre un mejor trabajo, a querer producir, a darle lo mejor a sus hijos, a querer ser feliz en la vida. O sea, eso no está mal, eso no es pecado, eso es parte del diseño de Dios para el ser humano. Lo que pasa es que al estar separado de Dios, el ser humano no puede ir a la fuente, al lugar de origen, a donde realmente encuentra su propósito, su diseño, su bendición, su prosperidad, y de ahí resulta esa vida. Entonces ahora el ser humano y la humanidad anda en una carrera desenfrenada por buscar esa felicidad, esa plenitud en el alma y en el cuerpo, porque ya no lo puede tener en el espíritu. Entonces por eso tú tienes seres humanos
que en el alma, donde están los sentimientos, creen que no son felices si no tienen una relación. No, que yo no me siento feliz si no tengo novio, si no tengo novia, si no tal cosa. No, que yo no soy feliz si no estudio varias carreras porque está el conocimiento. No, hay gente que estudia toda la vida y no hace nada con lo que estudia. ¿Ok? Hay otros, entonces el cuerpo, no, que yo me gusta verme bien porque la felicidad de alguno está en su cuerpo. Entonces, no, entonces el gimnasio todos los días. Estoy a favor de eso, estoy a favor de ser personas saludables, pero hay personas cuya identidad y autoestima está en su cuerpo. ¿Ok? Y hay personas que se han hecho no sé ni cuántas cirugías. No tengo problema con las cirugías, pero hay personas que se han hecho tantas cirugías que ahora tú los reconoces por la voz. ¿Ok? Porque ya no saben ni quiénes son. Cuando se acercan, tú los miras y te hablan. Hola, pastor. Hola, Carolina, eres tú. Tú sabes, ni te reconocía. ¿Ok? Se quitan, se ponen, se suben, se bajan, se aprietan, se agrandan, se achican. Bueno, todo el asunto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano anda con esta necesidad de felicidad, muerto espiritualmente, y llega Jesús. ¿Okay? Entonces, quiero que veamos las dos etapas de la salvación, súper importante. Entonces, la primera, Gálatas capítulo 4, versículo 4, ahí están las dos etapas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a contestar una pregunta súper importante. Y la pregunta es esta. ¿Por qué si soy un hijo del Padre, no me siento un hijo del Padre? Porque le estoy hablando a creyentes, no le estoy hablando a gente que no conoce a Jesús. Porque Pablo en Romanos no le estaba hablando a personas que no conocían a Jesús, le estaba hablando a los creyentes y le está diciendo, ¿ustedes por qué andan en esclavitud y en temor en vez de relacionarse en libertad con el Padre? O sea, ustedes no se han dado cuenta, todavía no sienten, no saben, no tienen convicción de que son hijos y viven como esclavos, siendo hijos coherederos y entonces no disfrutan la vida abundante. Entonces la pregunta de hoy es, ¿por qué la mayoría de los creyentes, siendo hijos, no se sienten hijos? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Estamos listos? Entonces, para adelante. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Acuérdense en qué condición está el ser humano que no conoce a Jesús. Muerto espiritualmente, viviendo en el alma, el cuerpo, tratando de ser feliz, ¿ok? No conoce la plenitud y un día se encuentra con Jesús. Entonces, dice en Gálatas capítulo 4, vuelvo a leer los primeros versículos, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Quiero que digan conmigo adopción. Díganlo, adopción. 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 Quiero que escuchen. Adopción. Adopción. Cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador o entiende la obra de Cristo y pone su confianza en Jesús como Salvador, entra en lo que yo llamo la primera etapa de la salvación, que es la etapa de la adopción. Okay. ¿Qué es la adopción? Ok, te voy a explicar. La adopción es un término legal, jurídico, que se inventó Dios. La adopción no se la inventó el hombre. Ok. La adopción es un término que se inventó Dios y es el término que Dios inventó y el sistema que Dios inventó para una persona que no es hijo o hija poder traerlo como un hijo o una hija a una relación de hijo, de hija, de heredero o de heredera que esa persona no tenía. Es darle los derechos de hijo, ¿ok? La posición de hijo para que esa persona pueda disfrutar esa vida de hijo. Entonces, el proceso de adopción se lo inventó Dios. Y Jesús utiliza la palabra adopción porque es un término que se usaba en las cortes romanas. ¿Ok? Y el derecho romano, si hay algún abogado aquí o alguien que estudia leyes, sabe que el derecho romano todavía se estudia hoy en día en las leyes, en Colombia se estudia, porque las constituciones de la mayoría de los países modernos o occidentales está basado en el derecho romano. Entonces, en el derecho romano había un proceso que se llamaba adopción. ¿Cómo era ese proceso? Un hombre veía a un muchacho o una muchacha que no tenía papá. Y este hombre, por decisión, por amor, decidía que quería paternizar a este niño, a esta niña, a este joven, a esta joven, y se iban a una corte legal romana, una notaría, y firmaban un papel que les llamaba el documento de adopción. Entonces, ese documento de adopción era un documento legal ante la corte romana. Y en el momento de firmarlo, ese documento significaba que a partir de ese momento, ese joven, ese niño, esa niña, se convertía en un hijo adoptivo de la persona que lo estaba
reconociendo como hijo, adoptando, y entraba a ser inmediatamente coheredero y codueño. Esa es la frase, codueño de todo lo que era de esa persona, de ese adulto, de ese papá. ¿Ok? Entonces, quiero que noten que la Biblia enseña que cuando una persona entiende la obra de Cristo y lo confiesa como su Salvador o pone su confianza, la Biblia dice que lo primero que sucede es que esa persona es adoptada como un hijo de Dios. ¿Ok? Eso es lo primero. Digan conmigo adopción. Importante. La adopción es un procedimiento legal en la corte celestial. Alguien que no era hijo es declarado hijo de Dios. ¿Qué determina la adopción? La adopción es cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu nuestro está muerto y supongamos que el Espíritu está aquí. El Espíritu Santo viene a morar con tu espíritu y le da vida. ¿En qué sentido? En el momento que el Espíritu Santo se enlaza con tu espíritu, crea una conexión que se había roto con Dios, solo que ahora tú no te conectas con un Dios que está en el cielo, ahora Dios se conecta contigo, adentro tuyo. Entonces pasamos de muerte a vida y nuestro espíritu es vivificado, eso le llama redención, vivificado, y ahora podemos tener una relación espiritual con Dios. Eso sucede en la adopción. En la adopción, el Espíritu Santo entra a morar en nuestro espíritu, le da vida y es fruto de un procedimiento legal que sucede en la corte celestial, donde somos adoptados como hijos del Padre a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿qué hace la adopción? Número uno, nos da vida espiritual y número dos, nos da la posición. Digan conmigo posición. Esa palabra es muy importante. La posición de hijos de Dios. Posición. Díganlo, posición. Posición. Muy importante, la posición. Entonces, esta es la primera etapa. La primera etapa es la etapa de adopción. ¿Ok? Ojo, un procedimiento legal en la corte celestial de una persona que estaba muerta espiritualmente, ha entendido la obra de Cristo, el alcance de la obra de Cristo, cómo solo podemos ser salvos en Cristo, pone su confianza en Jesús. En ese momento es como si firmara el documento en la notaría del cielo y tú eres hecho codueño, coheredero con Cristo Jesús, eres hecho un hijo, una hija del Padre, el Espíritu Santo entra, le da vida a tu espíritu, eres hecho un hijo de Dios, eres adoptado y eres vivificado espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Primera etapa de la salvación. Esa etapa determina tu destino eterno. Esa etapa es la que determina quién eres, tu identidad, quién eres, espiritualmente quién eres, y segundo, dónde vas a pasar tu eternidad. ¿Con quién? No dónde, sino con quién. El problema no es dónde, sino con quién. ¿Ok? Entonces, primera etapa. Segunda etapa de la salvación. Hoy aquí necesito que me pongan atención. Hace ratito no enseñaba esto, pero es que cada vez que lo enseño me entra una cosa por dentro. Ok. La segunda etapa de la salvación se encuentra en el versículo 5 en adelante, pero quiero leer otra vez el 4. Lo voy a volver a leer y luego quiero llegar al 6, perdón. 4, primera etapa. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción como hijos. Entonces la primera etapa es la ¿qué? La adopción determina mi destino eterno, determina mi posición, determina mi identidad. ¿Ok? Quiero que noten cómo comienza el versículo 6. No sé si alguien tiene la Nueva Biblia de las Américas y me pudiera leer cómo comienza el versículo 6. ¿Alguien? Pero no se peleen, ¿ok? No, es porque ustedes son hijos. Ok, dale. Vamos. Dale. Y porque ustedes son hijos. Ok, espérate. Otra vez repitan eso. Y porque ustedes son hijos. Ese es Cristian el que está hablando. Sí, aquí estoy, José. Cristian, una vez más, lee eso. Y porque ustedes son hijos. Quiero que noten, no te me vayas a la cámara. Quiero que noten algo importante. Quiero que noten que los primeros 2 versículos eran para aquellos que no eran hijos, para ser adoptados como hijos. ¿Sí vieron eso? Quiero que noten que a partir de este versículo está diciendo, y porque ustedes son hijos. O sea, está diciendo, ok, ahora viene otra cosa que tiene que suceder, pero esto siguiente que va a suceder es para ¿quiénes? Para los hijos. Para los que ya son hijos. O sea, los que ya fueron adoptados. ¿Estamos entendiendo eso? Y mira Sí. cómo dice. Y porque ustedes son hijos,
Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Necesito que me escuchen porque esto es lo más importante. ¿Ok? Primera etapa, adopción. Entiendo quién es Jesús, entiendo su obra, ¿ok? Decido poner mi confianza en él, un procedimiento legal en la corte del cielo, se firma un documento de adopción, soy hecho un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo le da vida a mi espíritu, determina mi destino eterno, mi identidad, ¿ok? Y ahora estoy vivificado, soy un ser vivo espiritualmente, fui adoptado como un hijo del Padre, soy hijo, soy hija. Segunda etapa, como soy hijo, y escuchen esto, hay algo segundo que es muy importante que tiene que suceder. Y es que ese Espíritu Santo que está con mi espíritu, y la razón que yo lo pongo es por la barriga, porque hay teólogos que piensan que, no es por nada, pero hay teólogos que piensan que el espíritu está por aquí, ¿ok? Por eso hay gente aquí que se ve más espiritual que otra, ¿ok? Yo quiero que si tú los ves en persona te das cuenta que hay gente que es más espiritual y hay otros que no son menos espirituales, ¿ok? Entonces, pero hay teólogos que sienten, que perciben o dicen que el espíritu está aquí. Entonces, adoptado como hijo, el Espíritu le da vida a mi espíritu. En la corte celestial fui declarado hijo. Y ahora Dios dice, por cuanto ya tú eres un hijo, ahora Dios quiere tomar el espíritu, que ahí dice, lo dice de la siguiente manera. Dice, Dios ha enviado el espíritu de su hijo. Pregunta, ¿cuál es el espíritu de su hijo? ¿Cuál Jesús. es? No, el espíritu, su hijo es Jesús. ¿Y cuál es el espíritu de su hijo? El Espíritu Santo El Espíritu Santo, que ahora mismo habita ¿dónde? En en nosotros. nosotros. ¿Qué parte de las tres partes del ser humano? En el espíritu. En el espíritu, y le acaba de dar vida a tu espíritu. Primera etapa, el espíritu con tu espíritu. Pero ahora dice que Dios quiere que ese espíritu se mude, que no solamente se quede en el espíritu, sino que dice que lo ha enviado a nuestros corazones. Tócate el corazón. Muy bien, claro, no es aquí. ¿Dónde es el corazón? Aquí. Entonces, ya tú eres adoptado legalmente, eres hijo, tienes posición de hijo, tienes derechos de hijo, ¿verdad? Pero Dios, su anhelo no es solamente darte la posición y su anhelo no es solamente darte la identidad, su anhelo es que disfrutes la posición y la identidad y que esa posición y esa identidad se haga una realidad en tu vida diaria. Y para eso es necesaria la segunda etapa, no es suficiente con la primera. La mayoría de los creyentes, la mayoría, 90 y algo % se quedaron en la primera etapa. ¿Tú qué eres? No, un hijo, pero se sienten esclavos y viven como esclavos aunque no te lo digan. Te lo digo, llevo 30 años en este asunto y llevo para ver 18 años predicando esto. Y eso comienza con los pastores y con los líderes. Entonces Dios dice, necesito hacer lo segundo, que es lo más importante. Y es que ese espíritu de mi hijo, que es el Espíritu Santo, no solamente puede estar aquí en el espíritu, necesito que se mude al corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Necesito que se mude al corazón. Necesito que se mude al corazón. No solamente aquí, necesito que se mude al corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que como el hombre piensa, así vive. Porque la Biblia enseña que nuestra manera de vivir está determinada por la manera de pensar, no por quién eres en el espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2 que nos transformemos por la renovación del entendimiento, no del espíritu. Y Pablo se lo está hablando a creyentes y le está diciendo a creyentes, la razón que ustedes no han comprobado la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que ustedes no han cambiado su manera de pensar. Ustedes todavía piensan como cuando no eran creyentes, como cuando no eran hijos. O sea, ustedes son hijos que tienen mentalidad de esclavo. Son hijos. La pregunta no es si eres hijo o no. Tú fuiste adoptado legalmente, tienes la identidad de hijo, eres codueño, eres coheredero, legalmente en la corte del cielo. Dios te ve como su hijo, pero tu vida no es un reflejo de ser un hijo porque tu manera de vivir no está determinada por quién eres en el espíritu, sino por tu manera de pensar. Y hasta que el Espíritu Santo de Dios, con la verdad de Dios, de quién es Dios, de quién es un padre, quién eres tú para el Padre, qué tiene el Padre para ti, cuáles son sus bendiciones para ti, hasta que no se muden aquí a tu corazón, a tu mente y cambien tu manera de pensar, no va a cambiar tu vida, porque lo que va a cambiar tu vida es la manera de pensar, no es quién eres en el Espíritu. Ojo con eso. Por eso hay creyentes que viven peor que no creyentes.
Ojo, los no creyentes el día que se mueran van a estar eternamente separados de Dios. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a una iglesia de hijos que modelan la vida y el amor del Padre, pero para eso tú tienes que tener mentalidad de hijo. Porque la creación anhela la manifestación de los hijos, no la manifestación de los creyentes. Porque la creación necesita ver es al hijo, a los hijos de Dios, que modelan el amor, la vida del hijo, la bendición de los hijos. Entonces, hasta que la iglesia no modele eso, nosotros no seremos atractivos para la gente. Entonces, la iglesia está llena de hijos viviendo como esclavos. No esclavos viviendo como esclavos. Hijos viviendo como esclavos. Y en el mundo hay unos cuantos esclavos viviendo como hijos. No sé si sabías eso. No son hijos, son esclavos, pero disfrutan más la vida que algunos creyentes. Tienen mejores matrimonios, les va mejor financieramente. ¿Sabes por qué? Porque tienen mentalidad de hijos, aunque no lo son. Porque tuvieron padres diferentes que les sembraron mentalidad de hijos. Y aunque no conocen a Dios Padre, ellos saben, conocen la paternidad. Y fueron enseñados diferente. Entonces, como piensan diferente, viven diferente. Hay personas que no son hijas que son más generosos que los hijos. Entonces viven la bendición de la siembra y la cosecha, la viven diferente. Hay personas que no son hijos que perdonan más diligentemente que los hijos. Hay personas que no son hijos que saben trabajar y tienen mejores relaciones personales que los que son hijos. Entonces tienes a los hijos diciendo, pero es que cuando fulano de tal no es cristiano y vive mejor que yo, no vale la pena seguir a Dios. El problema no es ese. El problema es que tú eres un hijo que no ha cambiado su manera de pensar de esclavo. Por eso el libro que yo escribí se llama De esclavo a hijo. No porque eres esclavo, sino porque piensas como esclavo y porque Romanos 12:12 trata de cambiar tu manera de pensar de esclavo a hijo. Pero tienes que cambiar la manera de pensar, porque hasta que el Espíritu de verdad no llegue aquí a tu corazón y no cambie tu manera de pensar, no transforme las verdades, las mentiras por verdades, hasta que los conceptos distorsionados de paternidad no sean cambiados por los conceptos reales de paternidad de Dios, tú no podrás disfrutar la vida de hijo. Y te pasará como me le pasaba a mi hija mayor, Lina Marcela, la que conocí a los 15 años, que algunos conocen el testimonio, otros no, que mi esposa sintió de Dios traérsela a vivir a Miami y en el año 2005, creo que fue, se vino a vivir con los 2005, 2006, se vino a vivir a Miami. Mi esposa le hicimos, nosotros tenemos una casa con piscina espectacular en ese tiempo. Jesse le hizo un cuarto de princesa, no teníamos hijos todavía, o acababa de nacer Alejandra Sofía, y Jesse le hizo un cuarto pero digno de una princesa, de una hija, de una Dugán. Esa mujer, yo no sé ni cuánta plata yo me gastaba en ropa para esa adolescente. O sea, yo la trataba como una hija, la amaba como una hija, comía en la mesa de los hijos, tenía un cuarto de hijo, pero no se sentía hija. O sea, no importa cuánto cambió su entorno. No importa cómo yo la amaba y cuánto la tratamos, no importa que lo hubiera reconocido ya legalmente, no importa que le diera todo, no se sentía hija, porque el problema de ella no era su posición, era su mentalidad. Dios quiere bendecirte de una manera poderosa, pero para eso necesita cambiar tu mentalidad de esclavo a hijo, de esclava a hija. Y eso es un milagro que solo Dios puede hacer, y es lo que vamos a hacer en los siguientes martes. Yo sé que ustedes quisieran que siguiéramos hoy hasta que le diéramos, pero no, los voy a dejar picados y además que yo también tengo familia. ¿Ok? Entonces, quiero decirles algo. El milagro tiene que suceder aquí. Ustedes dirán, bueno, pastor, ok, entiendo. Pregunta, ¿hemos entendido hasta ahí? Primera etapa de la salvación, la adopción. Un asunto legal en la corte celestial. Sí. ¿Okay? Te da identidad, te da posición, te hace codueño y coheredero legalmente. Espiritualmente, ese es quien tú eres. Ya sabes dónde vas a pasar, con quién vas a pasar la eternidad, con tu padre. Segunda etapa, tiene que mudarse ese espíritu de adopción. El espíritu de verdad tiene que pasar a tu corazón y transformar tu manera de pensar, porque la vida del hombre está determinada, su calidad de vida en la tierra por su manera de pensar. Y hasta que no cambie tu manera de pensar y se acomode a tu realidad espiritual, no podrás disfrutar la vida de hijo. Entonces, ¿qué hace la segunda etapa de la salvación? Te permite tener congruencia entre quién eres en el espíritu y cómo te ves a ti mismo en tu mente. ¿Ves? Y la mayor incongruencia en el cristianismo está entre quién soy en el espíritu y cómo me veo a mí mismo en la mente. Eso tiene que ser congruente. Cuando eso encuentre congruencia, tú verás la manifestación plena de la vida abundante de los hijos en tu vida. La pregunta del millón.
y con esto los voy a dejar, la típica pepa de aguacate. ¿Por qué? Si Dios le está diciendo al Espíritu Santo que se mude al corazón, pastor, ¿por qué a mí no me ha pasado eso? ¿Por qué yo siento que el espíritu de adopción no ha llegado a mi corazón? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo verme como hijo? ¿Por qué me veo a veces como un hijo de segunda? ¿Por qué a veces creo que Dios bendice a todo el mundo menos a mí? ¿Por qué me la paso hablando de la bendición de Dios, pero mentira, en el corazón yo siento que eso es para todo el mundo, pero para mí no es? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo creer en las promesas de Dios, aunque afuera digo amén, pero en lo íntimo yo estoy pensando que va, eso no se va a cumplir, nunca se cumple? ¿Por qué siento que Dios, mi Padre, no es confiable? Pastor, ¿por qué el espíritu de adopción no se ha mudado a mi corazón? ¿Están listos para el ejemplo que les voy a dar? Imagínate, bueno, esto es un ejemplo, pero en el nombre de Jesús lo puedes reclamar si tú quieres. Imagínate que Dios te da una casa nueva. ¿Ok? ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo quiero saber, una casa nueva. Pero la casa, por cierto, les digo que mi esposo y yo y mi familia estamos comprando una casa nueva. José, la próxima vez que estás a Miami vas a llegar a mi casa nueva y esa casa va a tener piscina y un deck atrás. Una cosa que Dios nos ha dado en cuarentena. Mientras la gente está aquí, Dios dijo que 2020 es el año de los sueños cumplidos. ¿Ok? Y el milagro que hizo Dios. Entonces, imagínate que Dios te da una casa nueva con muebles nuevos, electrodomésticos, la propia nevera de stainless steel, doble puerta. Esa vaina parece una cueva de Batman, la Baticueva, la propia nevera, tú sabes. Me he dicho, la casa espectacular. Y tú dices, mi amor, Dios nos dio una casa. Y tú arrancas, regalas todos los muebles, porque tú eres un cristiano sembrador, no que te pones a vender, no sea más duro que sancocho de tuerca con arroz de balín, porque hay gente que quiere comprar muebles nuevos, entonces vende los viejos. Tienes que aplicar la teoría del espacio vacío. Tú siembras y dejas el espacio vacío que Dios te lo llena con algo nuevo. ¿Ok? Entonces, imagínate que tú siembras todos esos muebles, siembras el sofá ese que, mejor dicho, cuando te sientas el resorte, te hace un masaje por aquí, por la espalda, tú sabes. Y entonces regalas todo, agarras a tu esposa y a tus hijos, tus pelados, y vas a la casa nueva. Coges la llave, el aviso de afuera que dice se vende, ya lo quitas porque esa es tu casa, tienes el título de propiedad y cuando entras a la casa te encuentras un man viviendo ahí. Ya tú diste la costo inicial, ya firmaste el préstamo, la casa es tuya, contrato y te encuentras un man viviendo, pero no cualquier man. Un man como de esos desamparados de la calle, pero hediondo, con una pecueca, la vaina más impresionante. El man tiene los pies, mejor dicho, unos uñeros así, la vaina más horrible. No solo tienes Juanete, Pedrete, Santiaguete, una vaina asquerosa. Tronco de grajo. El man tiene un golpe de ala que medio hace así y se te va el gel, se te va el blower, el maquillaje y todo. ¿Ok? Mal aliento, vulgar, diciendo malas palabras, el man sentado en el sofá, te tiene la casa sucia, el man se come la comida de tu nevera y cuando tú llegas, ese man está viviendo ahí, la casa oliendo a feo. Pregunta, ¿tú te mudarías ahí con tu familia? ¿Qué harías primero, José? Jamás. ¿Qué harías con el man? Cuéntame. Lo he hecho. No, estoy leyendo labios. Lo he hecho. Claro, tú dirías, hey, ¿qué hace ese inquilino ahí si esta casa es Lo he mía? hecho. Claro. Lo he hecho la casa de una. Yo la compré. ¿Qué hace ese man viviendo ahí? Tú dices, yo no voy a mudarme a ese lugar sucio. O sea, así como está con ese man ahí, primero tengo que sacar al man. Así es. Y después yo me mudo. Pues le tengo una noticia. Así es espiritualmente también. Con respecto al corazón. La razón que el espíritu de adopción no se ha mudado de tu corazón es que cuando llega ya hay un inquilino viviendo ahí. Y es el esclavo, con todos los conceptos distorsionados. Si ves, a diferencia del espíritu, que el Espíritu Santo puede llegar, no importa cómo tú estés, y el man llega y de una te da vida y perfeccionado en el espíritu, con el corazón no es igual. El proceso en el corazón es diferente porque la Biblia dice que primero hay que desvestirse del viejo hombre para vestirse el nuevo hombre. En pocas palabras, para que el Espíritu Santo se mude a tu corazón, primero hay que darle una nota de desalojo al inquilino, que es el que está ahí, al esclavo, al sistema de pensamiento que no se acomoda al sistema de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces,
Eso es lo que vamos a hacer a partir del martes que viene. El martes que viene le vamos a dar una patada por donde sabemos al esclavo que está en el corazón y lo vamos a botar de ahí. Y en la medida que vayamos desalojando los conceptos distorsionados de paternidad, yo declaro que los conceptos bíblicos, espirituales de Dios Padre van a ir entrando en tu corazón y va a venir una transformación como tú nunca has vivido en tu vida espiritual. Y va a pasar algo en tu corazón tan violento que tú vas a decir, yo no puedo creer lo que está pasando. Entonces, el martes que viene vamos a hacer un ejercicio para renunciar a los 7 conceptos distorsionados de paternidad. ¿Ok? Y yo le pido al Espíritu Santo que empiece a hacer algo grande desde ahora. Que de aquí al martes que viene ya Dios vaya haciendo cosas lindas en tu corazón. Pero entiende que por eso tenemos que ir al corazón y con una oración vamos a ir desalojando. Pastor, ¿y cómo se hace? ¿Se hace fuerza? ¿Cómo hago? ¿Lo saco? ¿Cómo? No. Esto es con una oración. La oración es poderosa. Quiero que sepas que cuando tú hagas la oración que vamos a hacer, ese esclavo va a salir de ahí. En el nombre de Jesús. Y en el momento que vaya dejando espacio, el espíritu de adopción enseguida va a ir tomando territorio, porque a medida que vayamos renunciando al concepto distorsionado, inmediatamente vamos a ir abrazando el concepto saludable de Dios. ¿Ok? ¿Cómo les parece? ¿Les gusta la idea? Claro que sí, fantástico. Súper. Muchas gracias. Eso va. Sí. Pastor José Gregorio, ya Tremendo, terminé. tremendo. Ahí los dejo. Cuéntame, termina tú esto. No, tremendo. Yo creo que el próximo martes va a ser un martes increíble. Vamos a meterle una patada a ese inquilino que está ahí. Sí, muchas gracias, de verdad, por refrescarnos y por ayudarnos a que nuestra vida espiritual sea edificada y poder mirar de otra manera, o sea, tener la mente de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. No, a ustedes. De verdad, tengo en mi mente pedirte algo, no sé, en mi corazón también, y desde anoche lo sentí, y es pedirte que puedas tener unos minutos de oración por cada uno de los que estamos aquí, y sobre todo por el Yera que está por ahí, ¿no? Yo sé que han orado mucho por él, pero yo siento que es necesario, en mi espíritu lo siento, que puedas impartir de esa palabra que acaba de dar, pero una oración para todos nosotros, una breve oración para todos nosotros. Vamos a hacer una breve oración y específicamente por Gerardo. Claro, ¿Okay? claro que sí. Bueno, vamos a orar. Claro, Padre, te quiero dar las gracias por cada persona que está conectada aquí en este momento. Gracias por darme el privilegio de ejercer tu paternidad, Señor, y de enseñar tu paternidad, mi Dios. Gracias porque Vía Life es una casa donde se expresa la paternidad, Señor. Y eso la hace una casa saludable, Señor, y te doy gracias por eso. Quiero traer delante de ti a cada persona que está aquí, especialmente aquellos que necesitan un milagro sobrenatural en su corazón, Señor, que necesitan que el espíritu de adopción entre en su corazón. Te pido que desde hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tú empieces a hacer milagros ahí en la mente. Empieza a mostrar cosas que tal vez ellos ni se acordaban, Señor. Para que el martes que viene, cuando hagamos la oración, ellos estén listos. Así como cuando uno va a entrar a una cirugía, Señor, y te preparan antes, Espíritu Santo, prepara el corazón de cada uno de ellos. Prepara la mente, Señor, y alístalos para que cuando venga la cirugía, Señor, la cirugía sea un éxito, Padre. La cirugía sea eficaz, Señor, sea productiva, mi Dios. Te pido de manera especial por aquellos para quienes la paternidad tal vez trae recuerdos muy dolorosos, Señor. Que ellos puedan sentir tu amor paterno en estos días, Señor. Que ellos puedan caminar confiados sabiendo, Señor, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran, tú nos recogerás, Señor. Y por último, te quiero pedir de manera especial por Gerardo, Señor. Tú sabes que él está ahora mismo, pues, convaleciente y empezando a salir de esta situación. Padre, tu palabra dice que por las llagas de tu Hijo hemos sido sanados. Y en este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad total sobre Gerardo, Señor. Desde aquí, Señor, pongo mis manos sobre todo su aparato respiratorio, sobre sus bronquios, Señor. Declaro en el nombre de Jesús y le ordeno a sus bronquios desinflamarse en este momento en el nombre de Jesús y comenzar a moverse con libertad otra vez dentro de sus pulmones, Señor. Declaro que sus vías respiratorias se abren. Declaro, Señor, que toda infección se va completamente en el nombre de Jesús. Padre, que el martes que viene, en el nombre de Jesús, estaremos contando el testimonio, Señor, de la sanidad de Gerardo, Señor, acelerada, Señor, sobrenatural, mi Dios. Te pido un manto de protección sobre cada persona que está mirando, que está conectada, Padre. Protégelos del virus,
protégelo de cualquier enfermedad, Señor. Y yo declaro lo que dice Filipenses 1:6, estamos convencidos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y declaro, Señor, que esta obra de sanidad con respecto a la paternidad tendrá se completará, Señor, totalmente, Padre. Y que estamos, Señor, levantando una generación de hijos, no de esclavos, Señor. Una generación de hijos con identidad de hijos, con mentalidad de hijos y con una vida de hijos, Señor. Todas las áreas se ve, Señor, el plan y el propósito que tú nos diste en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, José Víctor, muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Amén, amén. Muchas gracias por Gracias. compartir. Gracias a ti, Tremenda Eric. prédica. Gracias. Gracias, Los quiero José mucho. Víctor. Espero que hayan tomaron fotos. Sí, tomaron fotos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita te las enviamos, Pastor, José. acá tenemos el libro, queremos seguir hablando de Real, tronco de librazo. Este es tronco de libro. tremendo. Sí, tremendo libro. Para las personas que quieran comprarlo, pueden comprarlo en Amazon virtual y también físicamente. Se pueden comunicar con nosotros por DM en Instagram. Nosotros podemos conseguírselo y traerlo hasta acá, hasta Sincelejo o hasta donde esté, en Cartagena, Montería. O sea, queremos que todas las personas lean este libro del pastor José Víctor Dugán. Sí. Muchas gracias. Los quiero. Yo los dejo. Les mando un abrazo que voy a acostar pelado. Pastor, gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, pastor, gracias. bendiciones. Ahora me toca ejercer el poder de la paternidad. Eso. Chao, muchas gracias. Nos vemos el Chao, próximo pastor. martes. Gracias. Gracias, José y Lore. Los amo mucho. Espero poderlos abrazar pronto y a sus Nosotros hijos. Los también. quiero, a sus hijas. Gracias. Gracias. Abrazo. Chao. Bueno, muchachos. Aló. Sí, los esperamos el próximo martes a las 7:30 p.m. Próximo Listo, martes. hermano. Seguimos con la serie de paternidad con el pastor José Víctor Dugán. Muchas gracias, Sí, José y Lore también. Ok, Gracias, Jorge. gracias. Gracias, José. muchachos, que pasen muy bien. Gracias a ustedes por conectarse. Ok. Chao, chao. Chao, bye. Chao, Lidia. Hablamos, brother. Hablamos. Cuídate. Ya voy a colgar.